Dios le bendiga, muy buenas noches, que el Señor esta noche nos esté ministrando a través de su palabra. Un saludo para todos los que estén escuchando y viendo también este mensaje. Agradecidos con el Señor por un día más de vida que Dios nos regala y que también nos permite nuevamente poder a través de este medio compartir la palabra del Señor. Así que esta noche quiero compartir un tema muy importante, así que tengamos en cuenta lo que el Señor nos va a hablar en esta noche. Voy a invitarle que leamos la palabra del Señor en la carta a los Hebreos, en el capítulo número 2, versículo 1 al 4. Voy a leer este pasaje de la carta a los Hebreos 1 al 4 y dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Oremos esta noche, pidamos al Señor que Dios bendiga este tiempo. Y como es un culto de oración, vamos a hacer una oración también por todos los enfermos, que Dios pueda sanarlos en esta noche a través de esta oración y el poder del Señor se pueda derramar allá donde usted está en la casa. Si alguien está enfermo ahí en la casa, pueda recibir esta oración y de fe, ¿no? El Señor pueda sanarle. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, esta noche acá nuevamente, mi Dios, mi Señor y mi Salvador, Señor, estamos reunidos en tu nombre, Señor. Queremos, Dios, exaltar tu nombre, queremos bendecir tu nombre, Señor, queremos glorificar tu nombre por siempre, Señor, a través de nuestras vidas, a través del sacrificio, Señor, que tú hiciste por cada uno de nosotros, Señor. Bendecimos, mi Dios amado, a cada familia y a cada persona que en este momento está viendo y escuchando este mensaje, Señor. El Espíritu Santo de Dios sea tocando su vida, Señor, sea supliendo toda necesidad, Señor, y sea usted, mi Dios, a través de su poder, Señor, sanando toda enfermedad, Señor. Así lo declaramos en el nombre de Jesús, Señor amado. Cubrimos con su sangre cada vida y cada persona que está enferma en esta noche, mi Dios, declarando el poder de la sanidad, Señor, sobre ese cuerpo, mi Dios. Muchas gracias, mi Señor. Ahora también queremos escuchar su palabra, Señor, su palabra que es viva y es eficaz, Señor, más cortante que una espada de doble filo, Señor, que penetra hasta lo último de nuestro ser, Señor amado Dios mío, para hacer, Señor, y cumplir el propósito por la cual usted la ha enviado, Señor. Bendecimos cada vida aquí presente, Señor. Bendecimos su nombre, Señor, y todo lo pedimos al Padre en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis apreciados hermanos, nuevamente agradecidos con el Señor por siempre el Señor nos da la oportunidad y nos da el privilegio también de compartir la palabra del Señor. Esta noche quiero compartir la palabra del Señor con el tema del descuido de la salvación. El descuido de la salvación es el tema que en esta noche quiero compartir. Y quiero que escuche bien esta introducción que voy a hacer. En el mundo entero de hoy se han creado muchas, pero muchas así sencillamente corrientes o doctrinas erróneas con respecto a la salvación. O sea, cualquier cosa le ofrecen a la gente, ¿no? Con respecto a este sistema erróneo, ¿no es? De cómo las personas pueden salvar su alma o cómo pueden de repente obtener la paz, ¿no? O tener la tranquilidad o tener en algún momento el descanso eterno para su alma. Entonces, como se ha creado estas corrientes erróneas, ¿no? Precisamente el apóstol Pablo que le escribe, ¿no? A los hebreos en esta carta,
¿no? Les escribe precisamente porque ellos estaban descuidando, ¿no?, la salvación y estaban queriendo volver al judaísmo. Ese es el propósito por el cual está escribiendo esta carta el apóstol Pablo, ¿no? Y no se dan cuenta la gente que sigue esa corriente o ese pensamiento filosófico humano, ¿no?, o erróneo, ¿no?, el peligro de perder la salvación precisamente por darle credibilidad, ¿no?, a esos aspectos que están siendo enseñados en muchas iglesias, ¿no? En muchas iglesias y muchas personas están siendo al mismo tiempo confundidas, ¿no? Confundidas en el aspecto de pensar y en el aspecto de creer también, ¿no? Porque ya hacen que ellos mismos comiencen a dudar de la efectividad de la palabra del Señor y de la credibilidad de la salvación que Jesucristo vino a regalarnos a nosotros a través de la salvación que es en Cristo Jesús. Entonces, en la actualidad de hoy hay una sombría tendencia que cierne sobre toda la comunidad cristiana, ¿no?, con respecto, ¿no?, al descuido de la vida espiritual. Cuando uno descuida la vida espiritual, ¿no?, este fenómeno amenaza no solo a la integridad de la fe, no solamente a la fe cuando descuidamos la parte espiritual, sino también la salvación eterna del creyente, ¿no?, o la salvación eterna de aquella persona que se ha acercado, ¿no?, al Señor alguna vez, ¿no? Entonces, bajo este aspecto, ¿no?, veamos por qué es que mucha gente ha caído, ¿no?, en ese descuido espiritual. Acá la palabra que hemos leído nosotros está diciendo en el versículo 1 que hemos tocado, dice, por tanto es necesario que con más diligencia, dice, atendamos, dice, a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, dice, ¿no? Entonces, esa tendencia hay de deslizarse o de descuidar las cosas espirituales, ¿no? Entonces, ¿qué es el descuido? El descuido es no atender las cosas a su debido tiempo. Y aquí quiero que preste atención, mire, cuando descuidamos cualquier cosa, ¿no? Sea cualquier cosa que se descuide, ¿no?, tiende a perderse o a deteriorarse aquella cosa. Por ejemplo, una casa, ¿verdad? Si no se le da el debido cuidado, ¿verdad? De una refacción con los años, ¿verdad?, que se va de repente deteriorando, ¿no? O una pintada o un refaccionamiento en ciertas áreas de ella. Entonces se ve que prácticamente, ¿no?, aquellas personas que habitan esa casa la han descuidado, ¿no? Entonces es notorio porque se va haciendo más vieja o se va cayendo en pedazos o se va viendo el deterioro, ¿no?, paulatinamente en aquella casa que de repente los dueños o las personas que viven o moran ahí la han descuidado. Lo mismo sucede también con un vehículo, ¿verdad? Cuando no se le da el debido cuidado o mantenimiento, también se va deteriorando, ¿no? Y así podemos hablar con respecto, ¿no?, a la salud, los hijos, la familia, el trabajo, los amigos, cualquier cosa que se descuide o cualquier cosa que hagamos nosotros y no le prestemos atención y no le demos el debido cuidado, ¿verdad? Aquellas cosas, con el tiempo obviamente se van, ¿no?, a perder o se va a ir deteriorando, como dije, ¿no?, paulatinamente. Inclusive la fe también, ¿no? Está incluida también la fe cuando descuidamos nosotros la fe también, ¿no? Caemos también en ese error. Hay un dicho que dice, lo que se busca se encuentra y lo que se descuida se pierde, dice. Lo que se busca se encuentra y lo que se descuida se pierde. Un dicho que de repente, por ahí nosotros sin darnos cuenta, ¿verdad? Estamos en la segunda parte de este dicho, ¿no? Estamos descuidando de repente ciertas cosas que no le estamos poniendo la debida atención como de repente el Señor quiere que lo hagamos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacer para no descuidar la salvación regalada por Dios? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como creyentes para no descuidar la salvación? Si bien es cierto, acá en el versículo 2 dice que hemos leído nosotros, porque si la palabra dicha, dice, por medio de los ángeles, dice, fue firme, dice, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, dice, ¿no? El verso 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?
La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para no descuidar la salvación? ¿No? De repente, poner más atención, ¿no? En todo caso, sería así, ¿no? Lo primero, atender con diligencia las cosas espirituales. Si nosotros ponemos en primer lugar, ¿verdad? Ante cualquier situación que estemos pasando, ¿no? En nuestra vida debemos aprender, ¿no? A tener prioridades en ella. Y la vida espiritual se nutre precisamente buscando las cosas espirituales, ¿no? Cuando buscamos las cosas espirituales es ahí que se nutre, ¿no? Este ser espiritual, ¿verdad? O esta necesidad de nuestra alma y de nuestro espíritu de llenarnos de las cosas del Señor. Entonces, cuando atendemos, ¿no? Solícitamente, ¿no? O rápidamente las cosas espirituales, las cosas de Dios, quiere decir, ¿no? Estoy más inmiscuido, ¿no? En buscar las cosas espirituales o más que las seculares o las del mundo. Entonces comienzo, ¿no? A fortalecerme, ¿no? En las cosas del Señor. Comienzo a desarrollar un espíritu fuerte, fortalecido en las cosas de Dios, ¿no? Y no así cuando descuido, no así cuando de repente no estoy prestando atención o no estoy atendiendo, ¿no? A esta necesidad espiritual. ¿Sabe? Para que entienda mejor le voy a decir, ante todas las necesidades que tenemos como personas, ¿no? Como familia o como sociedad, cualquiera que sea la necesidad, nuestra mayor necesidad o la prioridad de todas las necesidades es de Dios, ¿no? Tenemos que tener a Dios en primer lugar, ¿no? Entonces, no tenemos que descuidar, ¿no? Por ningún aspecto, ¿no? Como dije al comienzo, ¿verdad? Muchas corrientes y doctrinas erróneas se han creado en este tiempo, ¿verdad? Por hombres que enseñan, ¿no? La parte opuesta de la verdad, ¿no? O en todo caso la mentira, ¿no? De la verdad exacta que es Cristo Jesús, ¿no? O a ello le han añadido, le han aumentado, le han quitado, ¿verdad? La esencia de la verdad. Y por eso Jesús dijo, no, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice. Él mismo dice, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, dice, nadie viene y nadie va y nadie va a llegar al Padre si no es a través de Él. Entonces, la esencia de la fe, ¿no? Y la fe misma, ¿no? Que nos entabla en una relación con Dios es es Jesús mismo. Entonces es a través de Jesús, ¿verdad?, que nosotros podemos llenar ese vacío espiritual que de repente en algún momento hemos descuidado nosotros en el transcurso de la vida, ¿no?, del tiempo, ¿no?, y de la carrera cristiana que estamos llevando. Así que hermanos, tome en cuenta este primer consejo, ¿no? No descuide, ¿no? O más bien atienda con más diligencia, ¿no? Es atender con más prontitud las cosas espirituales. Si ponemos en primer lugar, ¿verdad?, las cosas espirituales, entonces obtendremos un buen resultado, tendremos una fortaleza espiritual y no nos deslizaremos, ¿no? Porque ¿qué es la palabra deslizar, verdad? Como dije, el descuido es no prestar, ¿verdad?, a tiempo la atención necesaria a esa cosa, ¿no? Como puse los ejemplos, ¿verdad? Si no pintamos, cuidamos, arreglamos, ¿no? O hacemos ciertos cambios y ciertas renovaciones en una casa, en un auto, ¿no? O en ciertas cosas, el aspecto de esa casa se va a ir deteriorando, ¿verdad? Se la va viendo vieja, ¿no? Y por último se le va cayendo los muros, los techos y todas aquellas cosas. Sin embargo, escuche bien, muchos no se descuidan, se olvidan, ¿no?, de las enseñanzas que el Señor nos ha dado y también se menosprecia la palabra del Señor. En este tiempo, hermano, ¿no? Por eso el pensamiento que debemos tener nosotros y nuestra actitud y nuestra mirada no es allá al frente, es donde está Jesús, como este mismo libro lo dice, ¿no? Que debemos poner nuestra mirada, dice, en las cosas espirituales o nuestra mirada o nuestros ojos en Jesús, dice, ¿no? Entonces, no descuidar significa, ¿verdad?, que no debemos olvidarnos de las enseñanzas, ¿no? No debemos ni siquiera pensar en algún instante de nuestra vida, pensar, ¿no?, en ese descuido, ¿no?, de desatender las cosas del Señor.
mucho menos o mucho más el asunto, no de menospreciar la palabra del Señor. Veamos en este ejemplo, ¿no? El caso o la situación del rey Salomón, ¿no? ¿Qué le sucedió al rey Salomón, ¿no? Cuando él descuidó esta parte o no atendió, en todo caso, con diligencia, ¿no? Las cosas espirituales. Vamos a ver ahí, mire, en el libro Primero de Reyes, capítulo número 11, versículo 1 al 3. Dice, pero el rey Salomón, dice, ¿no? El rey Salomón amó, dice, además de la hija de Faraón, dice. Aquí ya está faltando, ¿verdad?, a una regla de Dios, ¿no? Además, dice, de la hija de Faraón, dice, a muchas mujeres extranjeras, dice, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, dice. O sea, fíjese el resultado, gentes, dice acá el versículo 2, dice, de las cuales había dicho, ¿no? Jehová a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente, dice, harán inclinar vuestros corazones, ¿no? Tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón, dice, con amor, dice. Y vea lo que dice el versículo 3, dice, y tuvo 700 mujeres, dice, reinas, y 300 concubinas, dice, y sus mujeres, dice, desviaron su corazón, dice. O sea, mire cuán peligroso es descuidar las cosas espirituales o no atender con diligencia las cosas espirituales. Si bien es cierto, nosotros en esta historia, nosotros hallamos que este hombre, ¿verdad?, fue el hombre más sabio, ¿no?, de toda la tierra. Porque obviamente en su momento, cuando el Señor le apareció en sueño, le preguntó el Señor, ¿no?, qué era lo que él quería. Y él, en vez de pedir riqueza, poder, ¿no?, qué sé yo, destrucción a sus enemigos, no, pidió sabiduría a Dios. O sea, adquirió obviamente la sabiduría de Dios porque se la pidió al Señor, ¿no? En todo caso, fue algo muy importante en esta decisión, ¿no?, que pide el rey Salomón. Pero ¿cuál fue su error? Su error fue descuidar, ¿verdad? O no atender, no poner las cosas del Señor o las cosas espirituales en primer lugar. ¿Por qué? Porque dice que amó, dice, ¿verdad? El amor le llevó, ¿no?, a declinar su corazón, ¿no?, tras los dioses de aquellas naciones. Y no solamente eso, si usted lee todo el capítulo, ¿no?, va a ver de que a cada una de sus mujeres, de acuerdo a su nación y de acuerdo, ¿no?, a su Dios de su nación, les hizo altares, dice, para que ellas mismas, dice, adoren, y él mismo iba y adoraba, dice, a esos dioses, dice. Entonces, tuvo una consecuencia, ¿verdad? El rey Salomón, ¿no?, y se fue apartando de las cosas del Señor. Causa de aquel descuido espiritual, dice, es relacionarse con aquello que Dios no aprueba. Entonces, cuando nosotros nos relacionamos con algo que Dios no aprueba, es que ya estamos descuidando ya, ¿no?, nuestra vida espiritual o las cosas espirituales que tenemos que nosotros prestarle más atención. Y así Salomón, ¿no?, cayó ante el encanto de sus amantes o de las mujeres, olvidando su devoción a Dios, ¿no? Recordemos que Dios ama al pecador, pero que también aborrece, ¿no?, toda práctica del pecado. Este fue, ¿no?, el decaimiento de la vida espiritual del rey Salomón, ¿no?, que apartó su mirada y apartó su corazón de Dios. Y dice acá la Biblia que inclinó su corazón, dice, ¿no?, a los dioses que profesaban, ¿no?, las mujeres a la cual nación les pertenecía. Entonces, hermano, tengamos cuidado, ¿no? Tengamos cuidado de poner o de tener ¿no?, en cuenta de que las cosas espirituales, hermano, tenemos que hacerlas seriamente, ¿no? Nuestra oración, nuestra lectura de la palabra del Señor, nuestra asistencia al culto, nuestro tiempo de devocional personal con Dios, donde podemos abrir nuestro corazón a Dios, donde podemos contarle a Dios, hablar con Dios, decirle
cómo nos sentimos, cómo estamos, qué necesitamos, ¿no? Entonces, automáticamente, ¿no? Y ahí viene, ¿no ves? La presencia del Señor nos ayuda, nos levanta, nos edifica, nos da fuerza, ¿no? Nos da consuelo, nos da paz, nos da seguridad también para seguir adelante. Entonces, no estamos descuidando las cosas espirituales, estamos atendiendo las cosas espirituales, estamos poniendo, ¿no?, diligencia a las cosas espirituales. Por eso es que está diciendo, ¿no?, acá es necesario, dice, que con más diligencia atendamos, dice. O sea, atender quiere decir, ¿verdad?, tomar en cuenta, ¿verdad?, esa falla que hay, ese error que hay, ¿no? Y no hacer y no descuidar, ¿no?, las cosas espirituales para nuestra vida. Entonces atendamos, dice, a las cosas que hemos oído, dice, ¿no? Por eso dije acá, ¿no? Mucha gente se está olvidando de las enseñanzas del Señor, no está poniendo, o no está, mejor dicho, tomando en cuenta, ¿verdad?, la palabra de Dios que en este tiempo se predica, ¿no? Y ahora no podemos decir, ¿verdad?, que la gente no escucha o no conoce o no sabe, ¿no? Hay muchos medios, muchas formas de cómo es transmitida la palabra del Señor, ¿verdad? Es compartida la palabra del Señor, así ni como para decir, ¿verdad?, que no escuché, no me avisaron, no sabía, ¿no? Entonces ya es cuestión de cada uno o de cada persona el tomar en cuenta, ¿no?, las cosas espirituales y ponerlo a Dios en primer lugar. Amén. Entonces, este sería el primer consejo. Tomemos en cuenta, ¿no? Atendamos con más diligencia, ¿no? Prestemos atención a la palabra del Señor. En cada mensaje que escuchemos es Dios mismo hablándonos a nosotros, ¿no? A veces como que queremos escuchar siempre una palabra bonita, una palabra que nos dé gusto escuchar, pero cuando es una palabra que nos está exhortando el Señor a través del siervo o la sierva quien esté predicando, ¿no? Como que no nos gusta, como que reaccionamos y rechazamos o menospreciamos la palabra que estamos escuchando. Entonces tomemos en cuenta este primer consejo, ¿verdad? Para no descuidar nuestra salvación, atendamos entonces con más diligencia las cosas espirituales. Amén. Lo segundo tiene que ver con el obedecer, ¿no? Si nosotros atendemos con diligencia las cosas espirituales, entonces obedezcamos los mandamientos y la palabra de Dios. Obviamente, esto de obedecer, ¿verdad? El Señor es el que pone una sola condición, mire, para la salvación. Y esa condición para la salvación de nuestras almas es creer en Cristo. Si nosotros creemos en Cristo, o si somos creyentes, ¿no? Como la misma palabra lo dice, no es creyentes, dice. Entonces debemos creer lo que está escrito en la palabra del Señor. Lo que el Señor a través de ella nos está hablando cada día a nosotros. Por eso dije, cuando leemos la palabra es Dios mismo hablándonos a nosotros a través de ella o a través del predicador o a través de quien esté dando la enseñanza. Y cuando estemos escuchando una enseñanza o estemos escuchando un mensaje, una prédica, no prestemos atención, tomemos en cuenta la palabra que estamos escuchando, hermano. O sea, tomemos en cuenta, ¿verdad?, de que es Dios mismo que nos está hablando con una finalidad, con un propósito, ¿no?, de alentar, bendecir, corregir, instruir, ¿no?, y hacer lo que el Señor quiere que hagamos o lo que el Señor, el propósito, acuerdo a cada mensaje que Dios nos está hablando y nos está diciendo. Entonces, esa es la condición, ¿no? Es creer en la palabra del Señor, es obedecer, ¿no? Perdón, es obedecer los mandamientos y la palabra de Dios, ¿no? Si Dios es con nosotros, dice, ¿quién contra nosotros? Dice. Hay mucha gente que no está obedeciendo los mandamientos de Dios, ni tampoco los preceptos, ¿verdad?, que Dios ha establecido en su palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque están viviendo una vida deliberada, ¿no? Viven como ellos piensan o como ellos desean, ¿no? O sea, muy aparte, ¿verdad? Saliéndose de las cosas espirituales, ¿verdad? Y no obedeciendo la palabra del Señor. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Mire, en el pueblo de Israel, ¿no? Hubo un efecto también, ¿no? Una consecuencia por haberse apartado de los mandamientos de Dios.
O sea, por no haber obedecido a la palabra de Dios, ¿no? Recuerde que Dios siempre, ¿no? Antes de mandarle a su pueblo, ¿no? Una corrección, siempre el Señor a través de uno de sus profetas le mandaba siempre avisar o advertir, ¿no? Con respecto al error o al pecado o a la falta que ellos estaban cometiendo. Hermano, nunca Dios actuó de una forma que se llama arbitraria, o sea, nunca los castigó sin antes advertirle, avisarle, no, el pecado que ellos estaban cometiendo. Lo mismo sucede en este tiempo, hermano. Dios a través de su palabra nos habla también, ¿no? Dios a través de su palabra nos está diciendo que obedezcamos los mandamientos y la palabra del Señor. Entonces, por eso es que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Esa condición de creer, esa condición, ¿no? De obedecer la palabra del Señor. Pero como dije, muchos no están obedeciendo los mandamientos y los preceptos de Dios, ¿no ves? Que Dios ha establecido en su palabra. Incluso, escuche bien, ¿no? Muchos creyentes a sabienda de que están alejados de los mandamientos de Dios, o sea, a sabienda de que se han apartado de Dios, ¿no? Y saben que están en un error, aún así todavía siguen todavía caminando por esa senda todavía. Por eso le dije, ¿qué le pasó al pueblo de Israel? ¿No? El pueblo de Israel, ¿no? En el tiempo, ¿no? del profeta Elías, allá en el libro Primera de Reyes, mire capítulo 18, vamos a leer, ¿no? Cuando el rey Acab había conducido al pueblo a una idolatría, ¿verdad? ¿No? Desde sus antepasados de él había una corriente de haber hecho lo malo delante de los ojos del Señor. O sea, los apartaron del camino del Señor, ¿no? A través de los mismos reyes, ¿no? Los apartaron, ¿no? Y los condujeron a adorar a otros dioses, ¿no? De ese tiempo. Así que como ellos se habían apartado de Dios, no habían guardado los mandamientos del Señor, ¿no? Y como su corazón estaba apartado del Señor, entonces estaban haciendo todo lo malo ante los ojos del Señor. Por eso es que el Señor a través del profeta Elías, ¿no? Hace una gran hazaña al Señor para hacerles volver el corazón otra vez a que crean y que obedezcan los mandamientos del Señor. Entonces, ¿qué habían hecho el pueblo de Israel y el rey Acab? No, habían adorado, ¿no ve? A los dioses, ¿no? De la tierra. Y habían apartado su corazón del Señor. Entonces el Señor a través de este profeta hace esto, mire, versículo número 17. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? O sea, como echándole la culpa, ¿verdad? Al profeta Elías, porque el profeta Elías iba y le decía que estaba haciendo mal, que no estaba bien el camino que habían elegido ellos. O sea, acá como que se está agarrando con el profeta Elías, le está diciendo, tú eres el que está confundiendo, turbando a Israel. ¿Y qué le responde el profeta Elías? Dice, y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú, le dice, y la casa de tu padre, dice, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales, dice. Mire usted. Entonces, ese era el pecado que ellos estaban cometiendo. O sea, no estaban obedeciendo los mandamientos de Dios, estaban adorando a otro Dios, no fuera de Dios. Y habían apartado automáticamente su corazón de Dios, obedeciendo los mandamientos de hombre o los mandamientos de los dioses no paganos de la tierra, de los hombres, ¿no? Entonces, hermano, tomemos en cuenta siempre, ¿no? Si queremos llegar y conservar, como dice acá el versículo 3, ¿no? ¿Cómo escaparemos si descuidamos la salvación? Está diciendo, no, si descuidamos, ¿no? Nuestra salvación, si no prestamos más atención, si no atendemos, ¿no? Las cosas espirituales de Dios en este tiempo, hermano, donde hay más necesidad de buscar las cosas espirituales que las cosas seculares, ¿no? Entonces nos podemos deslizar, nos podemos caer, nos podemos hundir, ¿no? Y podemos vernos en graves problemas, ¿verdad? Cuando ese corazón comienza a enfriarse y apartarse del Señor. Versículo número 38 y 39, mire, del mismo capítulo 18, ¿no? Entonces dice,
cayó fuego de Jehová, dice, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió, dice, aún lamió el agua, dice, que estaba en la zanja, dice, y viéndolo todo el pueblo, dice, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, dice. ¿Cuál es la situación aquí? ¿Verdad? 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, no eran los que en ese tiempo, no, este rey, no, y todo el pueblo de Israel estaban haciendo caso a esos profetas, no, falsos. Todo lo que ellos decían, ellos hacían, ¿no? Toda la oración, todas las cosas que mandaban hacer los profetas, ellos hacían. O sea, muy lejos de las cosas de Dios. Entonces, y este profeta, el profeta Elías, ¿no? Los confronta y les hace un desafío, ¿no? De hacer un holocausto, ¿no? Y de echar agua, y del el Dios que responda, ¿no? Y que consuma, ¿no? Y que caiga el fuego del cielo sin que ellos le prendan fuego, que lo consuma ese holocausto, ese sería el Dios que verdaderamente prevalecía. Así que ese fue el desafío, ¿no? Por eso el versículo 38 y 39, ¿no? Dice que cayó fuego del cielo cuando invocó Elías el nombre del Señor. En cambio, cuando estos otros profetas no invocaron, dice, dieron vueltas sobre su holocausto, dice, se cortaron, se dañaron, se golpearon y clamaron, dice, desde la mañana hasta la tarde, dice, y no hubo ninguna respuesta de su Dios, dice. Y Elías dice que mandó mojar el holocausto, la leña, cavó una zanja, ¿no? Y echó agua, hizo un lagar, dice, y cuando invocó el nombre del Señor, el Señor mandó fuego del cielo y aquí está quemando ese holocausto, dice, y ahí dice que vio el pueblo y obviamente, ¿no? La respuesta fue nítida, ¿no? Ese es el Dios que responde, ese es el Dios que tenemos y ese es el Dios que quiere que obedezcamos los mandamientos y su palabra. Amén. Gloria a Dios por ello, ¿no? Entonces, aquí para finalizar el mensaje, entonces, ¿qué más tenemos que hacer nosotros para no descuidar la salvación? Es sencillamente creyendo en la palabra del Señor. Creyendo en la palabra del Señor. Cuando Dios lo llamó a Abraham, mire, no, Abraham creyó en Dios y en su llamado. O sea, lo que vio a Abraham de repente, en algún momento quizás de duda, no, algo que no era real, no, pero dice que creyó, dice, en esa voz, en ese llamado, no, que Dios le había hecho y le había dicho, ¿verdad? Vete de tu tierra y de tu parentela. Sal de ahí, dice, y ve al lugar que yo te mostraré, le dice, y te bendeciré, le dice el Señor. Entonces lo que Dios está diciéndole, no, sal de ese lugar que no sirve, no, que está contaminado, ¿no? Eso salió, dice Abraham, creyendo en esa palabra. Hermano, cuando Dios quiere usarnos a nosotros y quiere sacarnos de en medio, ¿no? de ese mundo, ¿no? de injusticia o ese mundo de pecado, es porque Dios quiere hacer algo con su pueblo. Y lo sacó a Abraham, dice ahí, ¿no? Lo llevó, dice, ¿no? Abraham escuchó a Dios, estuvo dispuesto a partir, ¿no? A donde Dios quisiera y a hacer también lo que Dios quisiera. Wow, ¿no? Esto es importante, no importando las circunstancias ni condiciones, Abraham dice que creyó en esto que Dios le estaba hablando. Por eso vamos a ver Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4. Pero Jehová había dicho a Abraham, dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, dice, a la tierra que te mostraré, dice, y haré de ti una nación grande. Y dice, y te bendeciré, dice, ¿no? Gloria a Dios por ello. Y te bendeciré, dice, no, y bendeciré. ¿A quién bendeciré? ¿No? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Por la fe, hermano, por haberle este hombre creído a Dios, ¿no? Se constituye en el padre de la fe, ¿no? Y a nosotros, ¿no? Nos da la herencia espiritual, ¿verdad? Por eso dice a todas las familias de la tierra, y se fue Abraham, dice, como Jehová le dijo, dice.
¿no? Y salió con su sobrino, ¿no? Y Lot fue con él y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Entonces, apreciados hermanos, ¿no? Siguiendo las corrientes de este mundo, ¿no? O siguiendo, ¿no?, las doctrinas de este mundo, ¿no? O las creencias de este mundo que son erróneas, ¿no? Vamos a caer, ¿no? Vamos a caer, ¿no?, en descrédito, vamos a caer en los lazos del diablo, vamos a caer, hermano, ¿no? Y vamos a estar en peligro. Sin embargo, cuando creemos en la palabra de Dios, que, como dice acá, ¿no?, que ella es la esencia mismo de Dios, ¿no? O sea, es Dios mismo. Cuando escuchamos la palabra, hermano, estamos metiéndonos a Dios dentro de nosotros. Por eso dice ahí, mire, Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios, dice, ¿no? La palabra de Dios, dice, es viva, dice, y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, dice, y penetra hasta partir el alma, dice, y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, dice, y las intenciones del corazón, dice. Hasta allá, hasta lo profundo, dice, que entra, ¿no?, y hace el efecto que quiere hacer el Señor en el corazón de cada uno de nosotros. Apreciados hermanos, también nosotros, para no descuidar la salvación tan grande que Dios nos ha regalado, debemos creer, ¿no?, en la palabra de Dios, ¿no?, y aferrarnos con todo nuestro corazón a ella. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra, que Dios nos ayude a seguir conservando la fe, hermano, y sigamos, ¿no?, tomando en cuenta estos tres consejos. Primero, ¿no?, atender con más diligencia las cosas espirituales. Métase ahí en su mente y en su corazón. Voy a atender las cosas espirituales primero. Primero está mi Dios, ¿no? Voy a atender, ¿no?, las cosas que Dios me está diciendo, ¿no? Las cosas que Dios me está hablando. Voy a guardar los mandamientos del Señor, voy a obedecer los mandamientos del Señor y voy a creer en lo que dice su palabra. Es lo que Dios quiere, lo que Dios está haciendo. Así que le invito en esta noche a que podamos orar y podamos pedirle al Señor que Dios nos dé la fuerza y nos dé, ¿no?, su gracia y el poder de su Espíritu Santo para seguir todavía, hermano, viviendo en este mundo, ¿no?, tan lleno de maldad todavía, ¿no?, que mucha gente se está perdiendo precisamente porque está descuidando, ¿no?, lo que Dios está queriendo regalarles a ellos. Así que oremos al Señor, ¿no? Pidámosle al Señor. Si Dios está aquí, hermanos, en esta noche, escuchándonos, hablándonos, es porque Dios quiere hacer algo en nuestra vida. Pidámosle al Señor. Padre, gracias queremos darte, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Maravilloso y eterno Dios, gracias por este tiempo. Podemos bendecir tu nombre, Señor. Podemos decirte gracias, Señor Jesús, por el sacrificio que has hecho por nosotros. Podemos decirte gracias por la sanidad, gracias por el perdón, gracias por el amor y gracias, Señor amado, por sacarnos, mi Dios amado, de la maldad, Señor, y del pecado, Señor, y traernos a tu luz, Señor. Bendecimos este tiempo, mi Dios amado, la vida que está escuchando este mensaje, Señor, y que este mensaje ayude, Señor, Dios mío, Señor, a tomar conciencia, mi Dios, y a que seamos, mi Dios amado, más, Señor, diligente en las cosas tuyas, Señor. Bendecimos este mensaje, Dios, todo lo pedimos al Padre en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, siga adelante, no guarde la fe, obedezca la palabra del Señor y atienda las cosas espirituales. Un abrazo, Dios le bendiga.